Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y le agradezco que en este espacio ahora esté con nosotros como invitado el doctor César Astudillo Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola. Bienvenido una vez más. Gracias, siempre es un honor estar con ustedes. Oye, y además un tema que vamos a platicar muy importante porque es sobre el blindaje electoral de este proceso 2014-2015, César. Nos estalla este asunto de Ayotzinapa y todo el mundo pues voltea los ojos a ver qué es lo que pasó y bueno, resulta que vemos el narcotráfico involucrado en las presidencias municipales, empieza a haber una retrospectiva y dicen, bueno, ¿quién impulsó a este señor a que se hiciera candidato y que llegara a un puesto de elección popular? Pues sí, yo creo que lo sucedido hace unos meses en Iguala, me parece que detonó algo sobre lo cual ya veníamos viendo algunos síntomas también problemáticos. Recordemos que desde el 2009 vimos también como digamos, una persona alcanzó a tomar protesta como diputado federal, ¿no? Y que claramente tenía vínculos con el crimen organizado. Julio César Godoy, ¿no? Así es, Godoy, de Michoacán. correcto. Y teníamos ya algunos antecedentes, pues el propio michoacanazo, aun cuando al final pues todos salieron libres, pues ya dejaba ver una problemática de este vínculo entre la política y el crimen organizado, pero no de las dimensiones que acabamos de ver. Lo cierto es que esto que nos duele a todos, pues dejó al descubierto un gran problema que, repito, ya venimos teniendo síntomas y ahora lo que debemos hacer es señalar en dónde han estado las insuficiencias, en dónde han estado las omisiones, qué se debe hacer de parte de las instituciones del Estado, qué se debe hacer de parte de los partidos políticos, incluso qué está en las manos de la ciudadanía frente a este problema, que es un problema que yo creo que más allá de Guerrero o de Michoacán, es un problema que creo que lo tenemos en varias entidades de la República. De hecho, el doctor Lorenzo Córdoba decía el otro día que focos amarillos hay en todos lados, ¿no? Así es. La situación no es sencilla, pero focos rojos, bueno, pues seguramente sabemos y conocemos dónde están ubicados estos focos rojos. Hablabas de las omisiones. ¿Qué no se ha hecho bien para que se pueda infiltrar de esta forma el crimen organizado, el narcotráfico? Bueno, pues yo creo que lo que debemos advertir es que para que personas avaladas por el crimen organizado lleguen a competir dentro del juego democrático, un partido político debe abrirle las puertas. Entonces me parece que es ahí donde debemos centrar la atención, de ver que los partidos políticos son los que pueden abrir o en su caso cerrar las puertas a este tipo de personajes. Realmente este tipo de personajes daña a las instituciones del país, daña la democracia, daña los valores democráticos de la Constitución, pero hay que decir, son los partidos políticos los que pueden abrir o cerrar las puertas. Y en ese sentido, digamos, ahora que estamos frente a un decálogo anunciado por el presidente de la República, creo que es fácil advertir que son medidas a posteriori, son medidas reactivas o que reaccionan una vez que nos hemos dado cuenta que... O sea, después de la del niño se tapa el pozo, ¿no? Exactamente, que las instituciones del Estado pues ya están infiltradas. Por ejemplo, la propuesta de que allí donde se tengan indicios objetivos para decir que un ayuntamiento ha sido, un municipio ha sido penetrado por el crimen organizado, bueno, entrará la federación. Pero eso es un mecanismo reactivo. Necesitamos tener mecanismos también preventivos, es decir, cómo no esperamos a que lleguen estas personas, sino cómo les impedimos el paso. Y me parece que está todo en la responsabilidad de los partidos políticos, los cuales precisamente no hemos visto que ya hayan salido a decir las medidas para obstaculizar, para impedir que estas personas del crimen organizado lleguen a poner un pie en las elecciones son estas. Es decir, también tendríamos que estar poniendo esta exigencia en manos de los partidos para ver cuáles son las medidas de blindaje electoral que nos proponen. Claro, porque algunos se han como quedado calladitos, ¿no? Se han quedado así como muy quietecitos y no han salido a decir, bueno, sí, la responsabilidad sí fue de nosotros,
o la responsabilidad sigue siendo de nosotros, pero vamos a hacer ahora tal y cual cosa. En la responsabilidad, en abrir la puerta, ¿qué tendrían que hacer los partidos políticos? ¿Investigar a la gente que es candidata? Porque muchas veces lo que quieren es que haya candidatos, ¿no? En realidad no están buscando un perfil determinado, lo que quieren es alguien que pueda ganar votos. Eso es muy importante, lo que acabas de mencionar, Lupita, porque me parece que ciertamente es así. Ahora muchos partidos ven nada más quién puede ser el candidato porque pues ya la gente lo reconoce, porque tiene algunos medios económicos o porque puede ser un candidato interesante desde el punto de vista visual o discursivo, pero realmente no está identificado muchas veces con el propio partido político. En consecuencia, aquí lo que sí es muy importante es, en primer lugar, que los partidos definan los perfiles de sus candidatos. En segundo lugar, que fortalezcan las áreas internas, sus comités internos de selección de candidatos. También me parece que como nunca los ciudadanos debemos saber quiénes integran esos comités, porque ahora parece que nadie se hace cargo de ver quién seleccionó a determinados candidatos. Necesitamos saber quiénes internamente están a cargo de estos procesos de selección y sobre todo necesitamos saber cuáles son los mecanismos de control. Es decir, no es únicamente que entren a una lucha interna para competir con otros, sino cuáles son los mecanismos de control para evitar justamente que sean personajes que afecten negativamente a la democracia. Y en eso me parece que es muy importante tener cada vez más un currículum vitae con fotografía. Me parece que es cada vez más importante tener un documento sobre la trayectoria pública de precandidatos y candidatos, al menos de los últimos 10 años, para ver en dónde han estado, cuáles han sido los puestos públicos o los puestos digamos, privados que han desempeñado. Necesitamos que ese documento nos refleje si han sido sujetos de responsabilidades penales, de responsabilidades administrativas o de, digamos, alguna sanción de carácter fiscal por no haber cumplido con sus obligaciones tributarias. Necesitamos también tener en cuenta su declaración patrimonial para ver no solo de él, sino también de un entorno cercano. Ya vimos con Iguala que, bueno, todo está repartido entre el círculo familiar. Necesitamos, es decir, valorar toda esa información para que justamente tengamos una radiografía muy importante de frente a qué tipo de persona estamos, ¿no? Y eso lo deben hacer los partidos políticos en estos órganos internos de selección de candidatos. Ahora, en el caso de las personas que son candidatos, se hablaba incluso hasta de que el CISEN los investigara, ¿no? Ya en la desesperación o en la ola de opiniones, y alguien decía, no, es que se violentan los derechos de las personas. ¿Crees que hubiera una violación si hay una investigación previa? A ver, yo creo que en el entorno en el que estamos actualmente, que es un entorno muy complicado, sumamente complicado, yo creo que es necesario echar mano de todas las herramientas que nos da el Estado para impedir esta infiltración y para que el blindaje sea real. Y en ese sentido creo que sí es muy importante poner en sintonía los propios esfuerzos de los partidos políticos, que para mí ahí recae buena parte de la responsabilidad, pero también acompañándoles de las instancias del Estado que tienen información al respecto, es decir, de la Auditoría Superior de la Federación, de las auditorías superiores de los estados, de las áreas de inteligencia financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del propio CISEN, que tiene justamente información relevante, sobre todo si alguno de ellos ha tenido conductas delictivas, si tiene averiguaciones previas, evidentemente de la Procuraduría General de la República, de las Procuradurías de los estados. Y me parece que solamente como articuladores de este esfuerzo deberían también estar las instituciones electorales. No directamente, porque no es su responsabilidad, pero sí acompañando los esfuerzos de partidos políticos y poderes públicos en esta gran labor, porque finalmente, bueno, el INE lo que hace es registrar a los candidatos que le dan los partidos políticos. No está en su ámbito de atribuciones también ir a revisar más que el cumplimiento de los requisitos formales, pero me parece que sí, el INE y el tribunal deberían también mandar estos mensajes de lo importante que resulta blindar
a nuestras elecciones. Ahora, el Instituto Nacional Electoral va a jugar un papel muy importante, ¿no? Va a fiscalizar a los partidos políticos a partir del 2015. Tengo entendido que todavía del 2014 el ejercicio le corresponde a los institutos electorales, pero ya 2015 será una tarea del Instituto Nacional Electoral. Tú decías, bueno, es que no es una responsabilidad a lo mejor del INE, pero pues sí tiene un papel muy importante, ¿no? Claro, nada más que hay que advertir, ciertamente como lo dices, el INE va a asumir la función de fiscalización a nivel nacional. Esto implica pasar, y pongo nada más este dato, en 2012 el IFE todavía fiscalizó 5.800 informes de precampaña y campaña. Ahora en 2015 va a fiscalizar más de 76,000. Para ver, digamos, la diferencia que es mayúscula. Ciertamente ahí hay un mecanismo, pero ¿qué fiscaliza la autoridad electoral? Fiscaliza básicamente el financiamiento público que da, y que eso, digamos, lo tiene bastante fiscalizado, y también el financiamiento privado en sus distintas modalidades, pero hay que decirlo, es un financiamiento menor en comparación con el financiamiento público. De tal suerte que esa parte me parece que no va a haber problema, porque el dinero que realmente importa para seguirles la pista es el dinero que no se reporta a la autoridad electoral, porque es justamente un dinero que viene o de actividades ilícitas como es el narcotráfico, el crimen organizado, o también que viene de las propias arcas del Estado y que se desvía de manera ilícita a campañas electorales. Ahí me parece que lo que debe hacer el INE es justamente generar toda esta infraestructura para seguir su financiamiento, pero también llegar más allá, cada vez establecer fórmulas para que pueda llegar más allá y empiece a tener posibilidad de seguir este otro dinero que ciertamente es muy fácil de perseguir porque es dinero en efectivo, es dinero en especie, es dinero que deja poca huella para que se le dé seguimiento, pero de alguna manera hay que tratar también de que no solo el INE, sino todas las instituciones del Estado puedan realizar un esfuerzo para darle un mayor seguimiento a ese dinero, que es el que al final también desborda los topes de campaña, el que sigue haciendo que las campañas cuesten más, el que hace que el dinero se desborde con tal de conseguir un puesto de elección popular. ¿Qué pasa en otros países? ¿O nada más en México estamos tan amolados? Mira, yo creo que hay que distinguir los países que tienen un problema parecido al nuestro en términos de violencia e inseguridad. Y de hecho, si ves América Central, América del Sur, hay varios países que empiezan a tener claros problemas parecidos a los nuestros. Hay incluso quienes están intentando salir, como por ejemplo Colombia, por su historia tan peculiar en este tema. Pero hay que decir, en las democracias consolidadas, ahí el problema es distinto, porque no quiero decir que no exista un crimen organizado, no existe un narcotráfico, pero todavía, digamos, no ha existido esta relación de convivencia entre los poderes públicos y los poderes y el crimen organizado, porque los poderes públicos están blindados o están sumamente fortalecidos de tal suerte que no permiten ese ingreso. Aquí, en nuestro contexto, la debilidad institucional, la debilidad del Estado de Derecho, la debilidad de las instancias de procuración de justicia hacen pues que sí tengamos esa lamentable infiltración, y entonces hay que ver también qué es lo que han hecho otros países para tratar de subvertir esta realidad. Ahí valdría la pena decir, por ejemplo, que Colombia sí tiene alguna figura muy interesante que valdría la pena recuperar para que dentro de los propios partidos ¿sí? hayan una especie de fiscales que se hagan cargo de esta revisión de los perfiles de los candidatos. ¿Sí? Valdría la pena recuperar esa figura porque, repito, buena parte de lo que nos pasa por la debilidad de los partidos, que son ellos los que no establecen estos filtros adecuados. Y si yo creo que hay que empezar fortaleciendo algo, es fortaleciendo estas estructuras internas de los partidos políticos. Ahora, 2015 está pues ya empezando y bueno, el asunto aquí es
¿Vamos a tener los partidos políticos comportándose de manera distinta? Nos han prometido que sí, nos han prometido que van a blindar, nos han prometido que van a investigar, que van a hacer su tarea, tanto el PRD como el PRI, como el Partido de Acción Nacional, que han hecho declaraciones en este sentido. Incluso se hablaba de un pacto, en fin. ¿Tú cómo ves las cosas? Deben hacerlo. Yo creo que el grado de sensibilidad que hay en la sociedad respecto de los partidos políticos, respecto de los políticos, respecto de los representantes populares, debe orillar a los partidos a salir y señalar cuáles van a ser las acciones para el blindaje electoral. Pero también del lado de la sociedad hay algo muy importante. Estamos ante una elección intermedia y esa elección intermedia es un momento muy idóneo para que el ciudadano evalúe lo que han hecho sus partidos políticos, para que premie y para que castigue. Es también una elección que va a servir para analizar la administración del presidente de la República. Es un momento termómetro, ¿no?, para el control democrático de la figura presidencial, de su partido político, pero también es el momento, me parece, de que los ciudadanos tendríamos que estar tratando de confeccionar una agenda pública para que todo esta fuerza social que hemos visto que se ha manifestado en las calles no solamente se quede en una cuestión de un momento de levantar la voz con una sola bandera, sino que me parece que deberíamos estar confeccionando una agenda para ponerla frente a los partidos políticos y ver si se comprometen a esa agenda, que es la agenda de los ciudadanos, para que en base a esa agenda puedan tener el voto de los ciudadanos, porque ahora los 10 puntos de la agenda que se puso es la agenda del gobierno, claro, y es la agenda, digamos, ni siquiera de los partidos, porque el PAN y el PRD ya se distanciaron de algunos puntos de esta agenda. Sí. Entonces deberíamos estar tratando de generar la otra agenda, la agenda ciudadana, repito, para lograr canalizar este descontento social hacia cuestiones que queden y que impacten en reformas de gran calado en nuestro país. Nos estás hablando de los partidos políticos, pero ¿qué pasa con esta nueva figura que ya tenemos, que es la candidatura independiente? Bueno, pues ¿cómo le hacemos? Yo creo que las candidaturas independientes van a jugar un papel relevante, justamente de cara, si de por sí ya los partidos políticos y los políticos en las encuestas y en las mediciones están, digamos, con muy baja estima social, me parece que ahora la figura de las candidaturas independientes van a intentar aprovecharse de ese descrédito de la clase política. Y en ese sentido me parece que eso también tiene que llevar a una reflexión de los partidos. En la medida en que no nos presenten nuevos rostros, que no nos presenten nuevos discursos, que no nos presenten nuevas ideas, que no nos presenten un posicionamiento concreto sobre una agenda de reformas de los propios partidos, pero también de reformas públicas al andamiaje institucional, me parece que ahí van a ir perdiendo adhesiones y que esas adhesiones fácilmente las pueden ir ganando los candidatos independientes, porque claramente ellos van a utilizar este descontento para generar un discurso antipartido que les pueda ser útil. ¿Y cómo hacemos para que en las candidaturas independientes no se nos filtren quienes respondan a cuestiones relacionadas con el narcotráfico? Pues ahí sí, el problema es que la contención que hay de los candidatos de partido debería venir de los partidos políticos. Hasta ahora también han sido muy flexibles en este punto. Pero ¿quién va a controlar justamente a los candidatos independientes? Me parece que ahí sí la autoridad electoral tendría que tener algunas atribuciones mayores para hacer este análisis del perfil y sobre todo una fiscalización mucho más rigurosa, porque aun cuando ellos van a recibir financiamiento público, es un financiamiento público acotado y entonces lo que hay que ver es toda la otra ventana que se abre con el financiamiento privado para ahí centrar la atención a efecto de tener un control oportuno de que no hayan recursos ilícitos en esas candidaturas. Claro, aunque nos dices que ese dinero que se va a meter por esa vía, pues evidentemente no va a ser el dinero que
que entre por fuera y por parte del narco, ¿no? Porque ese es el que van a estar fiscalizando, van a tener mucho cuidado de no meter. Claro, claro, ahí hay que ver, digamos, el hecho de que los candidatos independientes tengan acceso a financiamiento privado, no necesariamente quiere decir que venga de fuentes ilícitas, claro, pero es ahí en donde hay que poner la mayor atención, porque si de hecho va a entrar dinero ilícito, va a entrar por ahí también, ¿no? Oye, tenemos buenas leyes, he escuchado siempre decir que en México tenemos muy buenas leyes, que se legisla muy bien, el asunto es la aplicación de las mismas. Y tú y yo hablábamos antes de entrar a este espacio y hablábamos de pues que hay un montón de aspectos por los que se podría asegurar que no hay dinero del narcotráfico, ¿no? La ley de partidos, la transparencia, la ley de delitos electorales, en fin, o sea, sí hay muchos mecanismos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Sí, lo que nos está pasando en México no es un problema de leyes, aun cuando me parece que sí hay muchas que bien reformadas y bien implementadas nos fortalecerían el andamiaje institucional que está débil. Me parece que es de aplicación, ¿sí? Tenemos muchas leyes de responsabilidad penal, de responsabilidad política, y en este país realmente pocos pisan la cárcel por corrupción. Tenemos un nivel de impunidad muy alto. Entonces es también una falencia institucional que nos dice que tenemos ahí muchas leyes, pero esas leyes no se aplican de manera adecuada. Porque sí, me parece que a un determinado sector yo sí creo que hay un gran pacto de impunidad, porque me parece que hemos visto ya muchos acontecimientos que merecerían pues abrir investigaciones serias y llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Pero me parece que ahora, de cara a lo que has dicho, un instrumento que está ahí pendiente y que está ahora en manos del Senado, que es muy importante, es la Ley General de Transparencia. Justamente yo creo que la transparencia ahora puede ser un factor de blindaje muy importante. No porque diga no hay que hacer esto o no, sino porque obligue a los partidos a abrir, ¿sí?, a mostrar ciertas decisiones, y ese solo hecho de abrir cómo se toman ciertas decisiones o mostrar quiénes son los responsables de tomar esas decisiones va a implicar que los partidos se tomen mucho más en serio todo este blindaje y la necesidad de fortalecer sus instancias internas. Yo creo que ahí, bien calibrada, la ley de transparencia nos puede ofrecer también un mecanismo adicional al que ya se tiene con la ley de delitos electorales, con la propia LEGIPE o la ley de partidos. ¿Qué pasa con, mencionabas hace un momento la importancia del Instituto Nacional Electoral, pero también del Tribunal Electoral? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, yo creo, a ver, son instancias que deben de acompañar este esfuerzo. Yo creo que ahora, como nunca, necesitamos que estas dos instituciones, que son las que realmente revitalizan la salud de nuestro sistema democrático, señalen las rutas por donde se pueden implementar acciones en estos, digamos, en estos distintos contextos. Repito, yo creo que el mensaje debe ser muy importante hacia los partidos políticos, hacia las instituciones públicas del Estado, pero también un mensaje ciudadano muy importante, porque mal haríamos en ahora, frente a este contexto, pues hacer llamados a que las elecciones ya no tienen un peso específico ni un valor dentro de la democracia. Me parece que hoy más que nunca debemos de mandar el mensaje de que justamente las elecciones son ese conducto a través del cual, como lo dije hace rato, el ciudadano puede premiar o puede castigar, puede exigir responsabilidades políticas, puede manifestar su rechazo o puede manifestar su beneplácito con algunas políticas implementadas, y que la mejor vía para dirimir ciertamente nuestras diferencias es la vía electoral, porque yo creo que frente a algunos eventuales llamados a que la ruta electoral ya no es una ruta adecuada, yo sí soy de los que cree que es la mejor ruta, y en ese sentido convocar a la mayor participación posible para que la ciudadanía dé un mensaje contundente a la clase política, a las instituciones públicas, pero a través de una masiva participación popular en las elecciones. O sea, la tarea del ciudadano sería entonces participar, y no nada más participar en la jornada electoral, sino estar atento, estar pendiente, si sabe que alguien a lo mejor está como candidato y tiene cola que le pisen, también estar ahí denunciando. Así es, necesitamos cada vez una ciudadanía más activa, más crítica y participativa en todos los sentidos, no nada más el día de la jornada electoral,
sino en todos los tramos del proceso electoral. César, ya nos dimos cuenta de cuál era el problema, ya nos volteamos, ya abrimos los ojos, ¿no? Porque estaba el problema, pero nadie decía nada. O sea, a pesar de que todo el mundo sabía, ahí estaba la bronca y nadie decía nada. ¿Las cosas se van a transformar? Deben de transformarse. Yo creo que el mejor homenaje que se les puede hacer a los chicos de Ayotzinapa es decir cómo frente a esto que sucedió producto de la debilidad de las instituciones democráticas, lo que obtuvimos después de este dramático episodio es un fortalecimiento de nuestro andamiaje democrático. No va a ser inmediato, sí, porque esto lleva tiempo, pero yo creo que como nunca debemos empezar a sentar las bases para no volver a permitir que esto vuelva a ocurrir. Nunca más nos debe volver a pasar esto tan dramático que nos pasó. Y repito, yo creo que si algo debemos de rescatar después de todo este dramático episodio es de cómo volvemos a cimentar ¿sí? a las instituciones para empezar a reconstruirlas desde donde sea necesario. Si realmente es desde cero, pues desde cero, pero si no desde donde sea necesario para que nuestras instituciones vuelvan a florecer y florezcan, pero ya con una fortaleza que haga que esto nunca nos vuelva a pasar. Es decir, si pasamos de un Estado de Derecho débil a un Estado de Derecho fuerte y a unas instituciones fuertes, me parece que algo habremos obtenido después de este dramático episodio. Me llamó mucho la atención esto que mencionabas, que la ruta es la vía democrática, la participación ciudadana, las jornadas electorales, lo que hemos construido a lo largo de tantos años, ¿no? Es una conquista histórica, yo creo que no debemos olvidarnos de eso, es decir, podemos tener diferencias, de puntos de vista, podemos confrontarnos, podemos no estar de acuerdo, pero ahora que la sociedad está tan sensibilizada, que está dolida, que está, molesta frente a su clase política, me parece que la mejor ruta es ir a las elecciones y manifestar ahí justamente su rechazo o manifestar su confianza, pero que sea por la vía democrática. Me parece que mal haríamos en intentar descarrilar a la democracia que tanto trabajo nos ha costado construir y que no es de un día para otro, nos ha costado los últimos 40 años de vida en este país. Oye, y además aprovechar las instituciones que tenemos, como tú nos decías al principio, en otras partes del mundo no hay instituciones tan identificadas con el tema electoral como en nuestro país. Me parece que tenemos dos grandes instituciones electorales fuertes, el INE, el Tribunal Electoral. Esperemos que la Fiscalía, la FEPADE también salga fortalecida ahora que se está discutiendo el nuevo titular, pero yo creo también que este es algo que trasciende a las instituciones electorales. Las instituciones hacen su parte, pues el INE poniendo las urnas para que la gente pueda votar, el tribunal poniendo frente al ciudadano un conjunto de mecanismos para que pueda venir a defender sus derechos políticos, pero esto sí va más allá. Me parece que esto sí es algo que implica, repito, a los poderes públicos, a las instituciones electorales, sobre todo a los partidos políticos y, sin lugar a dudas, a la ciudadanía. César, un gusto platicar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la Semana. En nombre de todo este equipo de producción le doy las gracias, le deseo que tenga muy buena semana y que la pase usted muy bien.